Bueno, y después de unos días de inactividad en el canal, hoy me apetece hablar del olor de las almendras amargas. Este es un libro bastante ligerito, la verdad. Es como su anterior libro, el anterior libro de Daniel Torregrosa, que hablaba sobre mitología, que ya estuvimos hablando en el canal. Pues este es en un par de tardes, ¿vale? Como el anterior libro, ¿vale? ¿De qué trata? Pues hace un breve repaso sobre la historia de los venenos. Tanto la historia real como, por ejemplo, su historia en el cine y en otros artes. Entonces, bueno, me gustaría hablar un poco de la síntesis de que trata el libro, con algo de opinión, algo de cosecha propia, de otras lecturas que he hecho en el pasado. Como ya sabréis algunos en el canal, porque ya lo mencioné alguna vez, estudié historia en la universidad, entonces es un tema que me apasiona. Entonces, bueno, este libro me pareció sumamente interesante, la verdad. Quizás no lo metería en la lista de nueva que hice sobre libros sobre divulgación científica que te cambian la perspectiva, ¿no? Pero sí que me parece sumamente interesante, y hay a quien sí que puede que le cambie, pero no sé. Interesante, la verdad, cuanto menos. Y para un par de tardes, un fin de semana, está genial. Entonces, no sé, empecemos un poco hablando, ¿no?, de este tema, ya que a lo largo de la historia, digamos que el veneno ha sido una herramienta poderosa y a la vez temida, utilizada tanto por hombres como por mujeres, tanto en contextos de poder, como de venganza, como de control. Aunque sí que es cierto que la cultura popular siempre ha asociado los venenos tradicionalmente más a las mujeres, ¿no?, su uso. Digamos que especialmente en la antigua Roma, una revisión detallada de los hechos históricos pues revela una realidad mucho más compleja y bastante más matizada, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, la cicuta, ¿no?, conocida como Conium maculatum, sumamente conocida como el veneno del Estado, ¿no? Esta planta, que crece en orillas de caminos y en campos agrícolas, generalmente cerca de canales de riego, fue utilizada en ejecuciones oficiales. El caso más emblemático que todo el mundo conoce es el de Sócrates, que en el año 399 a.C. fue condenado a muerte por corromper a la juventud ateniense y no reconocer los dioses tradicionales. La sentencia fue ejecutada mediante la ingestión de una mezcla de cicuta triturada y vino, una práctica que era bastante común en la época para lo que son las ejecuciones legales. Digamos que la cicuta actúa como un potente veneno que provoca parálisis muscular y en dosis letales la muerte por asfixia, ¿no? Su uso en ejecuciones oficiales pues subraya esa dimensión política y estratégica de lo que es el veneno en la antigüedad, más allá de la asociación con el género, ¿no? Por ejemplo, pasemos ahora a Roma, ¿no? De que, al contrario a la idea de que el veneno era un recurso exclusivo de las mujeres en la antigua Roma, los hombres también emplearon veneno como instrumento de control y de poder. El término beneficium se refería precisamente al crimen de envenenar a alguien. Era considerado una ofensa muy grave, castigada severamente. Los emperadores romanos, por ejemplo, conscientes del riesgo de envenenamiento, empleaban algo que menciona en el libro, súper interesante, el cual desconocía, catadores de alimentos, ¿no?, conocidos como los pregustatores, si no recuerdo mal. Y estos lo que hacían era probar la comida, la bebida, que era destinada al emperador, para asegurarse de que no estuviera envenenada. Sin embargo, incluso estos catadores no estaban a salvo, en ocasiones eran víctimas de envenenamiento, lo cual pues refleja la omnipresencia y el peligro del veneno y lo que son las intrigas en la política romana. Es sumamente interesante como lo explica, porque al final este tipo de personajes al final accedían a un círculo de poder muy íntimo, ¿no? Un caso notable es el de la emperatriz Agripina la Menor, que era la madre del emperador Nerón, quien fue envenenada por su propio hijo. Inicialmente, Nerón intentó matarla con veneno, pero al no lograrla, lo que ordenó fue asesinarla de otra manera. Este episodio pues ilustra cómo el veneno era utilizado en las luchas de poder, incluso dentro de las familias imperiales. Luego, por ejemplo, si damos un salto a lo que es el Renacimiento y la Edad Moderna, podemos decir que el uso del veneno constituyó, o mejor dicho, continuó siendo lo que es una herramienta en las luchas de poder, y tenemos el caso de la familia Borgia. En particular, ha sido objeto de numerosas leyendas sobre envenenamientos, ¿no? Como por ejemplo se decía que el veneno conocido como cantarela, un polvo blanco que se mezclaba con alimentos y bebidas para así eliminar a sus amigos, fue utilizado en numerosas ocasiones, ¿no? Aunque algunas de estas historias pueden estar exageradas, reflejan lo que es ese temor y a la vez esa fascinación que el veneno generaba en estas épocas. Otro caso famoso, por ejemplo, es el de Giulia Tofana. Es una mujer italiana del siglo XVII que elaboraba y distribuía un veneno conocido como aqua tofana,
utilizado por mujeres para hacerse de sus esposos con los que se había concertado matrimonios y a lo mejor eran abusivos. Y aunque Tofana fue una mujer que utilizó el veneno, su historia también muestra cómo en contexto de opresión las mujeres recurrían al veneno como una forma de resistencia y de supervivencia. Cabe decir que también como consiguieron descubrir a Tofana es porque una de sus clientas se arrepintió de lo que iba a hacer y entonces lo declararon las autoridades y pudieron dar con ella y con lo que había sucedido. Es decir también que esta agua de Tofana se desconoce cuál es la fórmula, entonces se la llevó a la tumba, podemos decir. En conclusión, ¿vale? La historia de los venenos es sumamente interesante. No quería entrar mucho, por ejemplo, en la parte cinematográfica, porque es que prefiero que leáis el libro, es que es muy cortito, o sea, tiene 193 páginas que no son nada, y me parece sumamente interesante, por eso prefiero que esa parte la descubráis vosotros. La historia del veneno al final demuestra que su uso no está determinado por un género, sino por muchas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, sociales, políticas, personales. Tanto hombres como mujeres han recurrido al veneno como una herramienta para ejercer poder, para eliminar enemigos, para sobrevivir en contextos de opresión. Las figuras históricas que emplearon el veneno, como Sócrates, los emperadores romanos, las familias renacentistas, al final lo que muestran es que el veneno ha sido una constante en lo que es la lucha de poder a lo largo de la historia, independientemente de quién utilizara o de su género. Este vídeo lo que hace es intentar invitar a lo que es la reflexión sobre cómo ciertas narrativas históricas han construido estereotipos de género y cómo al desentrañar otros relatos podemos obtener una comprensión muchísimo más profunda y matizada de lo que son los eventos históricos. El veneno, en su doble faceta de herramienta de poder y símbolo de transgresión, continúa siendo un tema que es sumamente fascinante, que todavía siguen corriendo ríos de tinta, revelando las complejidades de la naturaleza humana y las dinámicas de poder a lo largo de la historia.